tiempo. Le damos la palabra entonces a Alejandro Gutiérrez para que nos haga su análisis también. Adelante, Alejandro. Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me disculpan, pero tengo una gripe poco fuerte, así que si toso y estornudo, me disculpan. Eh, Bueno, mire, yo me voy a referir al planteamiento que está haciendo Werner en la parte, probablemente en los segundos 10 minutos y en la discusión que venga posteriormente, ¿no? Creo que es un enfoque bien interesante que nos da una idea de las posibilidades que tiene el país y de la necesidad que tiene de desarrollar sus exportaciones no petroleras y entre ellas las agroalimentarias. Bueno, el Pacto Verde, como ya se debe haber discutido en la primera sesión, pero eh, es la respuesta de la Unión Europea a los problemas más severos que tiene el planeta, como son el calentamiento de la atmósfera, las consecuencias del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y destrucción de bosques y océanos. Pero el Pacto Verde, aunque ellos lo dicen en el documento de 2019, hablan de una nueva estrategia de crecimiento. Yo creo que no es una nueva estrategia de crecimiento, es una nueva estrategia de desarrollo para la Unión Europea, que tiene como objetivo transformarnos en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente del uso de los recursos y competitiva, en lo que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, es decir, neutralidad climática para 2050 y una reducción del 55% de la emisión de gases de efecto invernadero para 2030. El Pacto Verde se enmarca dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, propuestos por Naciones Unidas. Ahora, el Pacto Verde tiene una serie de características que sin duda alguna va a afectar a todos los países que exportan hacia ese mercado unificado, que es el más importante del mundo como mercado unificado, de 27 países. Eh, y, y lo que propone el Pacto Verde no está ajeno a controversias y aunque todos tengamos el deber de velar por lo que sucede en nuestra casa común, evidentemente que va a generar problemas y controversias en los foros mundiales, especialmente en la Organización Mundial de Comercio, y en donde se discuten cuestiones de geopolítica también. Además del logro de la neutralidad climática, el Pacto Verde eh, propone el ajuste en frontera por riesgo de fuga de carbono y plantea aranceles a importaciones con alto contenido de dióxido de carbono. Eso es un arancel adicional a los que ya existen y forman parte de los acuerdos de comercio internacional y de las normas de la Organización Mundial de Comercio. Y prevé también impuestos para empresas que migren a países con normas ambientales menos estrictas, ¿no? Y ya tiene detectado algunos sectores donde operan esas empresas, como son el cemento, los fertilizantes, el acero, el hierro, aluminio, electricidad e hidrógeno. Fíjense que hay allí algunos sectores para los cuales Venezuela tiene ventajas comparativas y con buenas inversiones y entrega de esto al sector privado, nosotros podemos volver a ser exportadores de cierta importancia en hierro, aluminio, electricidad. Hemos sido en el pasado exportadores de electricidad, acero. Allí podríamos decir que tenemos algunas ventajas comparativas, mas no competitivas en este momento.
Se busca eficiencia energética, hay una nueva estrategia de reforestación, hay una penalización de la deforestación, hay una transformación y descarbonización de la industria y fomento de la economía circular. Nosotros apenas vemos las noticias eh, de manera fragmentada, todas las disposiciones nuevas que tiene la Unión Europea en materia de economía circular, penalizaciones a empresas transnacionales importantes como Apple, por ejemplo, eh, obligación de que tienen que eh, eh, cosas tan sencillas como o, los cargadores de baterías ya no pueden ser exclusivos de Apple, o como que todas las empresas que produzcan electrodomésticos están obligados a asegurar su reparación, el que haya repuesto, es decir, la idea de alargar la vida de esos bienes, nueva legislación en materia de empaques y residuos de empaques, las obligaciones tanto a las administraciones públicas de los países de la Unión Europea como a los países que aspiran a exportar hacia la Unión Europea, para exportadores y para importadores, eh, las contrataciones públicas, que es uno de de las herramientas de desarrollo más importantes para los países, tienen que hacerse ahora acordes con el Pacto Verde. eh, la innovación, la digitalización, son claves para lograr los objetivos del Pacto Verde, el fomento de la eficiencia energética, reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte desde ahora hasta el 2050, y una eliminación de subsidios al uso de combustibles fósiles, y su gran estrategia de transformación del sistema alimentario europeo, y que va a tener incidencia en otros sistemas alimentarios. También lo viene proponiendo Naciones Unidas, el organismo que hizo una conferencia mundial para la transformación de los sistemas alimentarios en 2021. La estrategia de la granja a la mesa, que sigue un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso del medio ambiente. Entonces, aquí en esta estrategia de transformación del sistema alimentario, que forma parte importante de los objetivos, esta estrategia está contenido dentro del Pacto Verde. Se basa en una dieta más sostenible y una dieta más saludable, una política alimentaria más sostenible y una dieta más saludable. Todas las políticas agrícolas de la Unión Europea, la política agrícola común, la PAC, debe contribuir a los objetivos del Pacto Verde, y se plantea una reducción importante del uso de plaguicidas, químicos y sus riesgos, fertilizantes y antibióticos. Eh, bueno, este es un tema que ha estado en las noticias, eh, está generando mucha controversia a lo interno de la Unión Europea, hasta tal punto que todavía no han podido aprobar el reglamento, la normativa para esto, y la protesta de los agricultores europeos, los franceses, los españoles, los polacos, etcétera, que ya ustedes vieron por la prensa, tiene que ver con los avances que se estaban produciendo en las discusiones para normar esto. Se perseguía reducir el 50% del uso de plaguicidas químicos, fertilizantes y antibióticos para 2030. Bueno, eh, la noticia es que a raíz de esas protestas de los agricultores, esta meta no creo que se vaya a lograr para 2030, y que hay algunos diferimientos. La política pesquera, por supuesto, también va a tratar de reducir efectos negativos sobre los ecosistemas. Eh, la estrategia de la granja a la mesa debe fomentar también la economía circular. La estrategia debe estimular el consumo de alimentos sostenibles. No se autorizará en los mercados de la Unión Europea alimentos importados que no cumplan con las normas medioambientales de la Unión Europea pertinentes. Este es uno de los grandes temas. Eh, el tema de cómo esto se convierte en una barrera a las importaciones que hace la Unión Europea a otros países, y específicamente países como los latinoamericanos. Venezuela es apenas un pequeñísimo país
exportador hacia la Unión Europea en materia agroalimentaria, apenas con unos pocos productos y con montos muy reducidos, pero obviamente que el resto de América Latina sí está muy preocupada por esto. A nosotros no es que no tengamos preocupación, algunos académicos, tanques de pensamiento, etcétera, donde se discuten estas cosas, pero obviamente que el tema del Pacto Verde todavía no está presente y esta iniciativa del Grupo Orinoco destaca pues entre la despreocupación que tenemos en el país por estos temas que sin duda van a afectar la posibilidad de que podamos ser una, una economía agroexportadora, como efectivamente podemos serlo, ¿no? Por favor, Patricia, me dice cuánto me falta. Entonces, Bueno, si sí, quiere unos 2 minutos más ok. y pasamos a la otra. Voy a terminar con Adelante. esta lámina por ahora, Muy ¿no? bien, muy bien. Entonces, la estrategia del sistema alimentario, de transformación del sistema alimentario, incluida dentro del Pacto Verde, los principales objetivos a 2030 son entonces reducir el uso de pesticidas químicos en un 50% y también de pesticidas peligrosos, lo cual tiene una serie de implicaciones. Reducir las pérdidas de nutrientes en al menos un 50%, reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20%, reducir las ventas de antibióticos para animales de granja en un 50%, el 25% de la tierra agrícola en transición debe ir a la producción orgánica, de allí la moda de la agroecología, sobre todo en los journals científicos europeos. Pero fíjense, esto va a implicar también que los límites máximos de residuos, de pesticidas, de antibióticos, de agroquímicos en los productos, los límites máximos permitidos, entonces van a ser afectados. Las normas de calidad, de inocuidad, se van a hacer mucho más exigentes en el futuro. Y eso, por supuesto, que tiene un impacto, significa que las exportaciones agroalimentarias de América Latina y un país pequeño, pequeñísimo exportador como Venezuela, pues van a tener que hacer transformaciones para poder entrar a ese primer mercado del mundo que es la Unión Europea. Lo dejo hasta aquí en esta primera intervención. Muchas gracias, profesor Alejandro. Bueno, ya hemos visto la posición del ingeniero Werner, destacando por qué es necesario que nosotros, Venezuela, introduzca en el mercado europeo y el profesor Alejandro nos dice sí, pero estas son las condiciones. O sea, y nos muestra un poco más en detalle los escollos y los desafíos. Ahora